Buenas noches, María. ¿En qué parte nos habíamos quedado la última clase? Ya orientado a objetos. Muy bien, programación orientada a objetos. Muy bien. Entonces, vamos a crear unas cinco entidades. Pongamos aquí banco, haciendo referencia a una institución financiera. Vamos a poner aquí un auto, que también es una entidad. Ponemos estudiante, ¿verdad? Ponemos aquí escuela y ponemos aquí, qué sé yo, un teléfono. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está ahí? Son cinco entidades que hemos puesto. Ya, muy bien. Entonces, tenemos cinco entidades. Banco es abstracta o física. Banco de dinero, no de financiero. Física, Física, ¿por qué dice física? Analicemos por por- qué. porque, claro, No me refiero al banco donde te sientas. Me refiero al banco donde tú tienes tu cuenta. Una pregunta. ¿Tú me pagaste en físico o transacción el dinero del curso? por transacción, Ya. ¿Fuiste al banco o no? no. No. Inclusive si tú tenías cuenta, lo podías hacerlo desde tu sitio online. Bueno, yo siempre lo hago desde el teléfono o sitio online, ¿no? O también lo Mm, puedo hacer irme al banco, pero en el banco me voy a demorar más. ujú, Entonces yo lo hago más directo. Entonces, banco mm, financiero hace referencia a una institución abstracto, abstracta. ¿Auto físico o abstracto? físico, Claro, el auto lo vemos, lo tocamos y nos vamos en él, ¿verdad? ujú, Estudiante, físico o abstracto, físico, lo que lo ves. ujú. Escuela, ¿es física o abstracta? Ya me la puso bueno. Física, ¿Por qué física? porque también la veo y voy a la escuela. Vuelvo, repito, ves la escuela. ¿Y qué pasa si esa escuela viene otra pandemia y se va virtual? ¿Qué pasa con esa escuela? Sería abstracta. Abstracta. ¿Y el teléfono? Físico o Mm, abstracto. físico. Claro, el físico, lo vemos, ¿no? Lo compramos, etcétera. Para hacer las tablas, ¿qué tenías que identificar? Tenías que identificar. Mm, mm, Poderla reconocer. Lo que pones en el nombre de la tabla es el nombre de la entidad. De datos también inicia con entidades y cada entidad es una tabla. Se ve que te olvidaste algo tan básico, ¿ya? Entonces aquí igual te estamos matando los pájaros con un solo tiro, ¿no? Ya, muy bien. Tú dijiste algo importante, tú dijiste los campos. Los Ujú, campos en las entidades son atributos. ¿Qué ujú. son atributos? Cualidades que describen a la entidad. Vamos a ponerle tres. Un banco tiene un nombre, ¿no? Banco Ujú. Pichincha, qué sé yo. Ahora, ¿te acuerdas de los tipos de datos? Habían tipos de datos que son cadenas o string, tipo de datos Numérico, numéricos, booleanos, etcétera. Pregunta, nombre, ¿qué tipo de datos sería? string. Ponemos aquí string. Ya, muy bien. ¿Qué más? Pongamos dirección. ¿Qué tipo de datos sería? Es booleano. Dirección. Porque la dirección lleva letras y números. O sería una cadena. Ya, pues. Quizás Una porque es un cadena. booleano. ¿O no te acuerdas que era un booleano? ¿Te acuerdas de un tipo de dato booleano que es? Porque bueno, se me hace extenso esto de aquí.
Vamos a poner aquí este, número de agencias, ¿no? Recordemos que los bancos tienen agencias por todos lados, ¿no? ¿Qué tipo de datos será el número de agencia? Ya, ¿entero o Y float? entero. Muy bien. In. Nadie dice el banco tiene 5 puntos agencias. No. No. Aquí INT. ¿Alguna duda, mi estimada? Vamos con auto. Vamos a ponerle placa. Placa, ¿qué será? Cadena. Muy bien, string, ¿no? Porque viene letras y números. Ujú. Ya. Marca, ¿qué será? String. String, excelente. ¿Me está entendiendo? Número de velocidades. ¿Qué será número de velocidades? Otros tienen 6. In. Muy bien, entero. Vamos bien, nos estamos acordando. Vamos con estudiante. Nombre. Ya, vamos primero, la cédula. ¿Cédula qué tipo de datos sería? Numérico. In. Tiene una cédula en el Ecuador. 10. Ya, si tu número de cédula empieza con cero, ¿qué pasaría con un valor INT? Entonces, por ejemplo, mi cédula empieza con cero. ¿Qué tipo de Ajá. dato pongo aquí entonces? Cadena. Cadena. Muy bien, ya está entendiendo, está acordando. Pongamos aquí nombre. ¿Qué tipo de dato es nombre? String. Muy bien, vamos a seguir poniendo aquí. Número de materias. ¿Qué será? In. Muy bien, ¿este? Vámonos con escuela. Vamos a poner qué tipo de escuela es, público o privada, ¿no? ¿Qué Ujú. tipo, qué tipo de dato sería? In. Ujú. String también. ¿Qué sería? String. Otra cadena. Un teléfono. Pongámosle tipo de teléfono, ¿no? Si es celular, si es satelital. ¿Qué tipo de dato sería? Cadena. Muy bien, excelente. Marca. ¿Qué tipo de dato Eh, sería? Cadena también. Precio. ¿Qué tipo de dato sería? Precio. Float. Puede ser ¿cómo se llama? Con fracción, ¿no? Ujú. Referencia a lo que es modificadores de acceso. Modificador de acceso. La programación orientada a objetos es un paradigma que se aplica en muchos lenguajes, no solamente a uno. ¿Ya? Entonces, Ujú. vamos a aplicar aquí los modificadores de acceso. El primer modificador de acceso, bueno, el más común que vamos a utilizar aquí es el public, el público. ¿Y cómo se representa con el más? Decimos que nombre es público, dirección es público, pero agencia es privado. Estoy diciendo que los atributos vamos a establecer modificadores de acceso. ¿Qué son modificadores de acceso? Son donde tú accedes o te restringes
o restringes un elemento. Mío. Ya, entonces sería aquí privada, menos. Ujú. La acera de fuera de tu casa es pública o privada. ¿La que, disculpe? La acera, la vereda. Es pública. Claro, tú no puedes decir a la gente que no pase por ahí. Claro. Lo mismo estoy determinando aquí. ¿Qué es Ah, ya. público, qué es privado? ¿Alguna pregunta? No, ya entendí. Ya. Vamos a continuar con los otros. Placa, pongámosle que sea privada. Marca, número de velocidades, pública. Público. Continuamos. Cédula, pongámosle que sea privada. Privada. Eh, Nombre, pública. Número de materias, pública. String, pongámosle que sea, perdón, tipo privado. Pongámosle nombre, público, dirección, pública. ¿Ya? Pongámosle público ahí. ¿Qué más? Eh, teléfono. teléfono, pongámosle que el tipo de teléfono sea privado. Marca sea público y precio sea Público. público. ¿Ya? ¿Alguna duda? Tú dirás, ¿por qué el profesor se empeña en poner solamente uno como privado y por qué no pone más? Mm, Ya, ¿por qué pongo como privado algunos elementos? Lo que pasa es que en la programación orientada a objetos, cuando tú determinas algo como privado y tú necesitas acceder para darle un valor o obtener un valor, te genera automáticamente dos métodos, el método set y el método get. método. Set y get. ¿Qué es el set? Para asignar valores. Yo le quiero asignar, por decir, a número de agencia un número 10. Lo hago Ujú. mediante el método set. Si yo quiero obtener el número que tiene número de agencia, mediante el método get. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar de una entidad a formar una clase. ¿Y cómo se determina una clase? Mediante un diagrama de clase. ¿Ya? Entonces, Ya. esa entidad lo vamos a pasar a diagrama de clase. Ya se convierte en una clase. Entonces, la primera parte de un diagrama de clase va en nombre de la entidad y su nomenclatura se lo hace iniciando con una letra mayúscula. Yo sé que hay algunas personas que tienen la mala costumbre de poner cualquier tipo de letra. Entonces, la nomenclatura para distinguir el nombre de una clase es con letra mayúscula. Podemos banco. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí o no? No. Muy bien, siguiente paso. Vamos a determinar lo que son los atributos con su tipo de modificador de acceso, ¿no? Pongámosle 12 aquí. Ya, pongámosle un alto más grande que está muy pequeño. Ya. ¿Cuál es el primer atributo de esa entidad? El primer atributo. Nombre. Público o privado. Público. Ay, Nombre, ¿no? Pongámosle con minúscula aquí. ya. ¿Qué tipo de dato es? String. Ya. Segundo atributo, ¿cómo era? Dirección. Público o privado. Público. Muy bien, ¿qué más? Privado. Número de agencia. Yo- ¿Qué tipo de dato es? In. Numérico. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la última parte, que es la parte de los métodos o las acciones. ¿Ya? ¿Alguna consulta?
El primer método que se realiza en una clase es el método constructor y es público. Entonces, pongo más, hay que poner un poquito más grande. Un método constructor, ¿verdad? Cuando se aplica de manera genérica en un diagrama, ¿por qué digo esto? Porque muchos de pronto vayan a poner como en Python. Python es otra sintaxis. Pero de manera genérica es con el mismo nombre de la clase. ¿Ya? Y le vamos a poner tres parámetros. Aquí sería nombre, dirección, Ouch. n agencias. ¿Ya? Y el tipo de dato, ¿verdad? El tipo de dato no devuelve nada. Un método constructor es un void. ¿Un ¿Qué es qué? un void? Un Un voy. void. Sí. Muy bien. Ahora sí. Vamos a continuar. Y lo que primero vamos a abarcar es, hemos declarado un atributo privado. Entonces, cuando tenemos un atributo privado, nos genera bueno, tenemos que generar un método público para asignar valores. Ponemos el set, sería n mayúscula, guión abajo, agencias. Va a tener un parámetro, n-agencias. Cerramos, dos puntos. Y este señor también es un void, o sea, no retorna nada. Muy bien. Siguiente paso. Nosotros necesitamos un método set para asignar valor, pero también necesitamos un método get para obtener el valor. Aquí agencias. Y aquí no le vamos a poner ningún parámetro. Mi pregunta es, ¿qué tipo de dato es número de agencias? In. Entonces, por lo tanto, va a retornar un entero. ¿Alguna duda? Y en medio de los paréntesis de no se pone nada. No. O sea, es un método que es genérico. No se pone Ok. nada. Porque Van con. el set es para asignar valor al atributo privado. Y el get es para obtener un valor que ya lo tiene. Te voy a poner este Oh, ejemplo. Supongamos que tu perrito es privado, ¿verdad? ya. Y si alguien quiere acariciarlo, debe ser mediante tú, que eres la dueña. Tú, como Ujú, eres público, tú puedes salir a la calle, te relacionas con otras personas, ¿verdad? Si viene ujú, alguien y dice, ¿sabe qué? Dale unas croquetas al perrito. ¿Qué haces tú? Como el perro es privado, él no puede salir, no puede acceder hacia el perrito. ujú. Entonces, ¿qué hace la persona de afuera? Mediante tú, que eres público, le pasa las croquetas, ¿ya? Mm, Y tú le sí. das. Entonces, en este papel sería el método set. Ujú, El método set es el que le pasa las croquetas. Las croquetas vienen por medio de este parámetro, el valor. Ahora, ¿qué mm, pasa? El perrito quiere darle un palito o no sé algo a la persona que le regaló las croquetas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mediante tú le da el palito y tú le das a esa persona. Entonces estás haciendo el método get. En otras palabras, la persona no puede acceder directamente al perrito. Debe ser mediante tu persona. claro. Y tampoco el perrito puede darle directamente a la persona extraña mediante tu persona, que sería el método get también. ¿Alguna duda? Muy bien, vamos a hacer un método donde se presentan todos los elementos. Pongo get data. Ya. Este método es de tipo string en donde devuelve los valores que desea retornar. En este caso deseo retornar todos los valores que hemos ingresado por el método constructor o por el método set. ¿Alguna duda? En los métodos privados, sí. ¿Cómo se representa? Con el menos y ponemos aquí que se llame prueba.
y pongamos aquí un parámetro que se llame nombre y que retorne un string. Entonces, aquí tenemos algunos elementos que son públicos y privados. ¿Alguna duda? Que ya haga el resto. Desarrollar los diagramas de clases de las cuatro entidades organizadas en Prueba. la clase 4. ¿Ya? ¿Cuántos minutos deseas? 10 minutos, seguro, no 15. Ya, muy bien. Entonces ponemos aquí a las 21, ponemos que sean a las 20 horas, Ya son a las 20 horas con cuánto. con 21. No más te doy. Ya, muy bien. Pongo aquí tareas. Y ya está. ¿Ya? Vamos a hacer ahorita, vamos a crear un nuevo paquete. Vamos aquí, puso Python 1, clic derecho, New, y pongo Python Package. Aquí me dice que ponga el nuevo nombre del paquete. Pongo dominio. ¿Qué pongo dominio? Porque aquí voy a poner las entidades de mi proyecto, de los que manejan el tema de mi proyecto, o sea, donde se maneja la lógica del negocio. Es el dominio de las entidades que manejan el negocio. Entonces, ponemos aquí el dominio, pongo aquí, clic derecho, pongo new y pongo Python File. Aquí voy a poner entidades, ¿no? En español. En la vida real, todo es en inglés aquí. Pongo entidades. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Usted tiene mi primer diagrama que se llama banco, ¿no? Sí. Vamos a hacer. Entonces, ¿qué dice el primer diagrama? Vuelvan el nombre. Voy. ¿Cómo es la El clase? primero. ¿Cómo se llama la Banco. clase? Pongo class, ¿verdad? Pongo aquí banco. Así Ujú. se define una clase en Python. Ahora, siguiente paso, vamos a crear un método constructor. Ponemos def. En Python la sintaxis cambia. Se pone doble guión abajo init. Muchos dirán, ¿por qué aparece esta palabra self? Ujú. Esta palabra reservada hace referencia a que tú estás creando algo dentro de una clase. Es un elemento de clase. ¿Ya? Ya. Y qué dice el diagrama, María, con los parámetros o argumentos del método constructor? ¿Cuáles son? Nombre, dirección y número de agencia. Nombre, coma, dirección. Directo y número de agencia. Ya, muy bien. N-abajo, agencias. Ya, muy bien. Siguiente paso. Vamos a crear los atributos. Ojo, vamos a crear los atributos y para eso vamos a hacerlo como si fueran variables de clase usando la palabra self. Entonces, dice que el primero es nombre. Nombre es público o privado. Públicos. Ponemos self punto directamente la palabra nombre. ¿Ya? He creado el primer atributo y es público. Y le voy a asignar el valor que viene aquí. Es nombre. Ojo, no es lo mismo self.nombre que nombre. No son lo mismo. Son diferentes. No es lo mismo Oh, José López que José. Entonces aquí sería José López, aquí sería José. José. Son diferentes, ¿sí ves? Ujú. Self.nombre. Y este self.nombre, ¿qué hace con este atributo? Que este atributo puede ser utilizado en cualquier método de esta clase. En cambio, nombre sin self solamente avanza dentro de ese método. ¿Ya? Ya. Voy a poner self.dirección.
creo el atributo y le asigno el igual, valor que viene en dirección. dirección. Cell.n-agencias y le asigno el valor de aquí. Ya, Entonces, hemos creado la clase, el método constructor y hemos creado los atributos. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿agencias es público o privado? agencia privada. Ya. Entonces, en Python, ¿cómo se determina un elemento privado? Doble guión abajo. ¿Alguna duda? A Doble ver, guión abajo. doble guión. Estamos diciendo que es privado. Ujú, Ahora, ¿qué más dice el diagrama? Aparte del método constructor que sigue. ¿Qué dice ya. ahí? La- ¿Qué sigue? de ahí sigue colocarle set, get. Ya. Pongo def, pongo aquí set, número guión agencia. ¿Ya? Si ves que el set Ujú, sale por defecto, pones aquí. ¿Qué parámetro tenía ahí? N guión agencia, ¿no? sí. Entonces, ¿qué vamos a poner dentro? Como tenemos variable de clase con la palabra self, decimos que lo que está definido con self, tú puedes llamarlo de otro lado. Entonces, yo llamo a self.doble privado, número de agencias, y le asigno el número de agencias de este método. En otras palabras, ¿qué hace el método set? Hace lo mismo que hace acá arriba, pero en vez de hacerlo con tres, lo hace solamente con uno que es privado. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué más dice el diagrama? De ahí dice get. Ya no es set, sino ahora es get. Get n-agencias. Agencias. Y este no tiene parámetro, ¿no? Ujú, ¿Qué hacemos esto? Esto retornamos. ¿Qué vamos a retornar? Llamamos de manera indirecta el número de agencias. ¿Alguna duda hasta ahí? Si ves que en el diagrama dice que dos puntos y nt, a esto hace referencia, porque lleva la ah, palabra return. ahí lo. Muy bien, ¿qué más dice? Bien. De Def ahí get data. data. Muy bien. Ponemos return, llamamos self, punto, nombre, vamos a concatenar, ponemos Mm, self, oye, ¿qué más era? Dirección, ¿no? sí. Espacio, más. Mi pregunta es, ¿número de agencias es numérico o string? ¿Qué debemos hacer aquí para convertirlo? Convertirlo. La palabra str, llamo aquí a self, perdón, self, Eh, doble guión, agencias. Ya, ¿alguna duda? Privado. priva- privado. Ponemos de, doble guión abajo, prueba. ¿Tiene parámetro o no? String. Nombre. Nombre. Ya, muy bien. Ponemos enter, Está la vamos a cámara poner prendida. return y ponemos aquí un mensaje que diga hola, espacio, más nombre. ¿Alguna duda está ahí? Ya. ¿Cómo se llama? Escuela. No, auto. Class, espacio, auto. Dos puntos. Ponemos def, doble guión, init. ¿Cuáles eran los valores, los parámetros del método constructor? Pla- placa, marca y número de velocidades. Ya, y vamos a crear los atributos. Ponemos el punto placa,
Placa es público o privado. Placa es privada. Entonces ponemos doble guión abajo. Ponemos self punto marca igual marca. Ponemos self punto n velocidades Ujú. igual a n velocidades. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Seguimos. Ponemos def, ¿verdad? Ponemos aquí método get, set, perdón, set placa, ¿no? Ujú. Coma placa. Así mismo llamamos internamente a placa y le asignamos el parámetro. Ujú. Ponemos def, ponemos get placa Ujú. y retornamos String. self.placa. ¿Alguna duda? No. ¿Qué más dice? Get data, ¿no? Def, Sí, get data. get data. Ponemos return, ponemos aquí self.placa, ¿no? Ujú. Más espacio, más self, punto, ¿cómo era? Marca. El número de velocidades es, ¿qué tipo de dato es? Número de velocidades es in, Ya, entero, hay que concatenar. convertirlo a ese Ok, string. excelente. Ponemos self, punto, n velocidades. ¿Alguna duda antes de que te pongas a trabajar en esto? Ya, muy bien. Entonces, te voy a pasar este código. Antes que nada, ponemos crear, ponemos tarea, desarrollar el código Python. Una vez que la sala de clases. Muy bien. ¿Cuántos minutos deseas? 15. Ya 15. Ya. Te voy a dar 18, ¿ya? Sería Yeah. a las 9, ¿no? Sí. Muy bien. No, Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo en horas. En vamos al código. yeah. Ya, muy bien. In numérico. Y para concatenar, ¿qué se debe hacer? Convertirlo. Ahí Efectivamente. se me pasa. Lo tengo. Muy bien, vamos a proseguir con las otras actividades. Estudiante, número de materia. Ponemos control B. Ponemos así, aplicamos lo mismo. Aplicamos lo mismo. Aplicamos lo mismo. Aplicamos lo mismo. Vamos a ver el error. Aquí ponemos aquí. Muy bien. Muy bien. Aquí faltó exacto. Hay que buscar en el otro. No. Escuela. Las 37. Por adentro, pongámoslo adentro de esto, pongámosle bien esto. Aquí me faltó esto, perdón. Acá arriba. Adentro, ok, esto adentro, esto adentro. Ahí no hay error. Teléfono, no, aquí tenemos que ver.
Sí, eso es lo que me gustaría. Ya, muy bien, mi estimado. Mm, Ya, para terminar esta clase vamos a crear instancias. Instancias, coloquemos el método loco al final. Ojo, método loco al final. Pongo aquí esto, pongo aquí código de prueba. Entonces, ¿cómo se crea una instancia? Recordemos que instanciar o crear un objeto es lo mismo. Ponemos aquí mi objeto obj, creo que es banco, ¿no? De mayúscula, de banco, y un nombre cualquiera. Para crear un objeto pones el nombre del objeto, igual llamas el método constructor de la clase banco. Y tenía tres parámetros, nombre y dirección. Pongámosle aquí que sea Pichincha. ¿Ya? Dirección, pongámosle quita porque no sé lo que me interesa. Ya, y dice número de agencias, pongámosle 30 agencias. Coma 30. Si nosotros ejecutamos esto, obviamente si está mal en algo en el código va a salirnos, pero dice, a ver, en la escuela pasa algo, los ok, 2 puntos. Y en teléfono creo que también. aquí lo mismo pasa algo. Ya lo corregí. Que me salían marcados los errores ahí. Ya, igual, mira, aquí no me ejecuta nada, aquí internamente he creado el objeto, nada más. Mm, Muy bien, ahora voy a imprimir por pantalla lo que se ha, ¿verdad? Lo que se ha creado. Pongo objb.getData. Pongo ejecutar y me sale los valores que he ingresado ahí. ¿Alguna duda? ¿Ya? Eh, poner valores a los atributos mediante el método constructor y he ujú. usado el método getData para mostrar los datos que he ingresado. Ahora, vamos a cuáles elementos eran públicos. ¿Cómo? ¿Cuáles atributos eran públicos? El nombre de dirección. Vamos a actualizar. Entonces, llamo el objeto que he creado y llamo. ¿Si ven cómo me salen directamente los elementos públicos? ¿Sí ves? Ujú. Pongo nombre y le digo que va a ser el Banco Guayaquil. Banco Guayaquil. Guayaquil. ¿Ya? Le pongo aquí, le voy a cambiar el OBJB punto, dirección, ¿no? Ujú. Le digo que sea en Urdesa. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí he puesto dos print haciendo referencia al mismo objeto. Pongo ejecutar. ¿Qué cambió aquí? Se actualizó. Se actualizó. Ojo, es el mismo objeto. Ahora, Ujú. ¿qué pasa si yo quiero cambiarle al número de agencias? Recordemos que el número de agencias es privado. No Ujú. puedo cambiarle directamente de acá afuera. Si ves, me sale nombre, dirección, get data y me sale los set. Entonces, si yo quiero actualizar, llamo al método set y le pongo aquí 50. ¿Ya? Yo Ujú. ejecuto y me cambió aquí. Ah, Entonces, ya tienes claro cómo se cambia un valor en un método atributo, pero en un método, pero en un atributo privado. ujú. Ahora, si yo quiero presentarlo de manera independiente, pongo un print, pongo objb.get número de agencias y yo ejecuto. Aquí me sale por separado número de agencias. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, muy, ¿ya? Ya, Ya. muy bien. Aquí, hasta aquí llegamos, pero está bien que, ¿sabes que esta parte me gusta mucho? ¿Ah? Entonces, vamos a actualizar el proyecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, Git. Entonces, vamos aquí a
Master, la commit, la clase 4, sería semana 2, commit, muy bien, ahora pongo el push, que lo que hace es excluir la clase y hacemos actualización. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, practique María, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, no, por el momento no. Voy a practicar lo último que explicó. Nos vemos hasta el próximo día o próxima clase. Listo, gracias. Chao.